Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase número 4 del tema 1. Mi nombre es Asdrúbal Columba Jofré, docente en la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. A continuación veremos las teorías deontológicas. Veremos la teoría del tratadista Rawls y la posición originaria. Y explicaremos el último acápite, el último punto del tema número 1. El punto que vamos a ver hoy en la clase número 4 se denomina la valoración moral de algunas instituciones y soluciones jurídicas en particular. Dentro de este acápite veremos 4 puntos. Primero, la fundamentación liberal de los derechos individuales básicos. Segundo, el derecho como instrumento para hacer efectiva la moralidad. Tercero, la justificación de la pena. Y cuarto, el papel de los jueces en una sociedad democrática. El papel de los jueces en una sociedad democrática. A continuación, entonces, veremos la teoría del tratadista Rawls y la posición originaria. Gracias por su atención. El tratadista Rawls desarrolla también una teoría de lo bueno. En general, una cosa es buena cuando tiene las propiedades que es racional desear en un objeto de esa especie. El bien de una persona está dado por la satisfacción exitosa de sus planes, de su vida y de las cosas que consigue. Una buena persona es alguien que tiene en grado más alto que el promedio los rasgos de carácter moral, racional, que los otros individuos. Un buen acto es el que no es obligatorio ni prohibido según las normas que se derivan de los principios de justicia y está dirigido a buscar el bien hacia otra persona. Entonces, lo correcto tiene absoluta prioridad sobre lo bueno. Rawls explica la personalidad moral, según la cual las personas morales se caracterizan por tener capacidad para elegir y llevar a cabo planes de vida racionales y para desarrollar un sentimiento de justicia. La obra de Rawls incluye también discusiones sobre una enorme variedad de otros tópicos, entre ellos de psicología moral. Una de sus preocupaciones es mostrar que una sociedad regida por sus principios de justicia sería una sociedad estable, produciéndose un efecto de realimentación que tiende a reforzar la adhesión a tales principios. El tratadista Robert Nozick, en su libro Anarquía y Utopía, elaboró una teoría alternativa a la filosofía política, Robert Nozick, inspirada en Kant, y decía que Rawls, olvidándose de la cuestión de la producción de bienes y desconociendo las cosas del mundo, en ese sentido, gracias a ciertos títulos históricos que no se pueden ignorar, se ven las cosas y las cosas buenas en la vida, así como los derechos fundamentales de las personas. El tratadista Nozick ha criticado a Rawls por ser incoherente en su defensa del principio kantiano de que los hombres no pueden ser usados solo como medios en beneficio de otros, al presuponer que los talentos naturales de los individuos algunas veces no son merecidos y vendrían a ser una especie de patrimonio de la sociedad. Ahora bien, Rawls dice que puede resistir
estas críticas y que los argumentos en un sentido o en otro sentido fluyen sin cesar y se espera que el propio Rawls intervenga en la controversia. Mientras tanto, la obra de Rawls ya ha producido un efecto muy beneficioso. Ha reavivado notablemente el interés por la discusión teórica de los problemas normativos, de la filosofía moral, política y jurídica. A continuación veremos la valoración moral de algunas instituciones y soluciones jurídicas en particular. Tenemos frente a nosotros algunas de las principales respuestas a las dos preguntas generales que nos hemos planteado. Primero, a la pregunta: ¿cómo se puede justificar un juicio de que una cierta ley o medida es justa? Algunos contestan que observando ciertos hechos naturales acerca de nuestras actitudes o del mundo exterior, y otros responden que consultando nuestras instituciones sobre una realidad no empírica. Otros sostienen que una vez que se satisfacen ciertas restricciones lógicas, tal justificación objetiva es imposible, puesto que esos juicios tienen un significado central y distintivo que no es cognoscitivo. Y aún otros responden que la justificación de tales juicios exige tener en cuenta ciertos hechos que aparecen como relevantes, cuando se adopta el punto de vista moral y se toma en consideración cuál es el objeto de la moral. A la pregunta: ¿cuándo una ley o medida es justa?, un tomista contestaría que cuando ella es consistente con los principios que reflejan la verdadera naturaleza humana. Un utilitarista respondería que cuando sus consecuencias contribuyen a promover la mayor felicidad, se daría. Un kantiano sostendría que una ley es justa cuando es consistente con los principios fundamentales de la razón práctica. Y un partidario de Rawls contestaría que una ley o medida es justa cuando se conforma a los principios que elegirían los hombres si estuvieran en la posición originaria. Con este trasfondo, sin duda, bastante perturbador, es conveniente encarar brevemente algunos problemas particulares que se han planteado acerca de la justificación moral de ciertas instituciones, regulaciones y medidas jurídicas. Solo serán tratados a título ejemplificativo unos pocos temas entre una multitud de cuestiones jurídicas que provocan perplejidad en materia de justificación moral. Por otra parte, el tratamiento de esos temas será esquemático, ofreciéndose solo un bosquejo de algunos problemas y soluciones que sirva para profundizar estos temas. Ahora vamos a ver el punto: la fundamentación liberal de los derechos individuales básicos. La fundamentación liberal de los derechos individuales básicos. Los derechos individuales son los derechos morales que los hombres tienen por el hecho de ser hombres. Por ejemplo, la propiedad. Entonces, todos los hombres tienen a título, ya sea
de compraventa, de enajenación, de sucesión testamentaria, de aceptación de herencia, de usucapión, de donación, etc. Un derecho de propiedad. En la antigüedad, los hombres eran objeto de esclavitud. Entonces vemos que los hombres eran sujetos de poder ser vendidos como cosas, como una propiedad. Te vendo a este esclavo, te compro a este esclavo. Los derechos individuales también han sido denominados derechos morales. Entonces, estos derechos generan derechos jurídicos y en el ámbito universal han sido reconocidos a nivel mundial en la Declaración Universal de las Naciones Unidas. Entonces, los derechos individuales han sido reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas. También estos derechos han sido reconocidos como declaraciones y como garantías en las constituciones políticas de los estados. Entonces, la Constitución argentina tiene un capítulo de los derechos individuales. La Constitución peruana tiene un capítulo de los derechos individuales. La Constitución boliviana tiene un capítulo de los derechos individuales. El alcance de los derechos fundamentales del hombre va vinculado, obviamente, a que estos derechos son amplios. Se refieren al derecho a la vida, a la educación, a la locomoción o traslación, o el derecho de trasladarse de un lugar a otro, a la expresión, al derecho de la libertad de expresión, ya sea en prensa escrita, en prensa oral o por cualquier otro medio de comunicación, radio, televisión, redes sociales, internet, etc. Al derecho de libre de asociación, al derecho de no ser discriminado por cuestiones de raza, de origen, de religión, de sexo, al derecho al trabajo, al derecho de la residencia, a poder también migrar de un país a otro, al derecho que se respete la vida, la integridad física, al derecho de un proceso debido, de que todas las personas no sean juzgadas y sancionadas sin antes haber sido escuchadas en un proceso debido, obviamente con sustento, con pruebas. Nadie puede ser detenido sin existir, obviamente, las pruebas necesarias que acusen su culpabilidad. Al derecho a la propiedad, vale decir que todos tienen el derecho a adquirir, enajenar, vender, transferir, permutar, etc. Derechos de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles, tangibles, no tangibles, perecederos o no, etc. También las personas tienen derecho a la educación, ¿no? De tal manera que todos tienen derecho a ser capacitados. Es posible que detrás de los derechos individuales también existan principios básicos sobre el hombre y sobre la sociedad. Entonces tenemos algunos principios como ser la inviolabilidad de la persona humana. Este principio establece la prohibición de colocarle cargas, sacrificios y otros a las personas. No podemos ponerle sacrificios, obligaciones, cargas, sin que éstas estén justificadas.
Ahí podríamos ver, por ejemplo, a los impuestos, ¿no? Todos los impuestos tienen que estar debidamente justificados. Este principio, entonces, tiene que ser analizado. Ahora, el tratadista Kant nos muestra que los seres humanos tienen diferentes intereses, pero no obstante de ello, nos dice que todos tienen derechos individuales, como personas humanas, ¿no? Como personas humanas. Lo propio habla el tratadista R. Dworkin. R. Dworkin nos dice que todas las personas gozan del principio de la inviolabilidad de la persona humana. Entonces, nadie puede perseguir, juzgar y sancionar, de acuerdo al tratadista R. Dworkin, sin haber sido escuchado en un juicio, en un proceso debido. Para cumplir con esta función, existen topes, que son las medidas, son los justificativos que se colocan a las personas. Por ejemplo, todas las personas están protegidas por normas de carácter constitucional y todas las personas están protegidas por tratados internacionales. Este es un tope, es un límite. Nadie puede pasar los límites, nadie puede transgredir los límites. Estos derechos también incluyen el respeto a la vida, el respeto a la integridad física, ¿no? Entonces, todas las constituciones prevén estos derechos y los combinan con los principios que acabamos de mencionar, que se refieren a la inviolabilidad de la persona humana. También hay un principio denominado el principio de la autonomía de la persona humana. Este principio establece que el Estado debe ser neutral y debe limitarse a diseñar las instituciones y también todas las medidas para que cada persona pueda lograr sus fines, cada persona pueda lograr sus objetivos. La autonomía de la persona humana significa entonces que el Estado debe permitir de que el ser humano pueda organizarse y planificar su vida de forma libre, sin ningún tipo de limitación o restricción. El principio de la autonomía humana se refiere también al derecho de que cualquier persona pueda realizar conductas que no perjudican a los demás. Entonces, tiene libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de trabajo, libertad de movimiento, libertad de elegir libremente su residencia, libertad de acceso a la educación y también, de esta manera, libertad a adquirir libremente los bienes que sean necesarios. De esta manera, el ser humano puede desarrollar sus planes de vida de manera libre. También tenemos el principio de la dignidad de la persona humana, el principio de la dignidad. Entonces, el principio de la dignidad está vinculado con todas las acciones de respeto a la persona, independientemente de su raza, sexo, particularidades físicas, procesos fisiológicos, pertenencia a una clase social, a una profesión
o a una actividad u oficio, o también de tener ciertas creencias. Hay libertad de culto. Voluntariamente las personas pueden seguir cualquier doctrina o cualquier creencia de manera libre. De tal manera que este principio va vinculado a la dignidad de la persona humana. Se debe respetar la vida humana. Se debe respetar los contratos que realizan las personas. Se debe respetar el matrimonio que realizan las personas, hombres y mujeres. De tal manera que no hay ningún tipo de norma que prohíba o que limite estos derechos individuales que las constituciones, como ser las normas máximas del ordenamiento jurídico, la Constitución Política del Estado como norma máxima del ordenamiento jurídico, reconocen estos derechos. A continuación, veremos el derecho como instrumento para hacer efectiva la moralidad. El derecho como instrumento para hacer efectiva la moralidad. Uno de los problemas que desde tiempo se plantean son aquellas que están vinculadas a las medidas legislativas, las medidas judiciales y las medidas administrativas. Entonces, cabe aquí hacer una pregunta. ¿Constituye inmoralidad un acto para justificar que el derecho interfiera con las sanciones? Habría que analizar. Y en general podemos decir que no, ¿no? Entonces, si los actos son inmorales o son ilegales, obviamente no pueden darse curso. Pero si los actos son legales, lícitos, se tienen que dar curso. Me refiero a que si la persona actúa mal, debe tener una sanción. Si la persona actúa bien, no hay ninguna limitación ni restricción para que actúe bien. Pero si la persona actúa en contra de la ley, tiene que ser, desde el punto de vista legislativo, judicial y administrativo, sancionado. ¿Está claro? Entonces, si la persona actúa en contra de los principios de la dignidad y de la libertad de las otras personas, en ese caso, las medidas legislativas, judiciales, las medidas administrativas, deben sancionar el comportamiento ilícito de las personas. Ahora bien, hay muchos pensadores sobre este punto, el derecho como instrumento para hacer efectiva la moralidad. Tenemos al famoso juez victoriano James Stephen, victoriano James F. Stephen, quien en su libro Liberty, Equality and Fraternity, en 1873, atacó duramente las ideas. Stephen hablaba de la coacción. Entonces decía o afirmaba que si el objetivo de la coacción es bueno y de ella resultan ventajas, los principios deberían prevenir y sancionar los daños a terceros. Entonces, el juez victoriano James Stephens, en su libro Liberty, Equality and Fraternity, en 1873, ya enunciaba que a través de la coacción se deben prevenir todas las formas groseras del proceder vicioso que ocasionan daño a las personas, que ocasionan daño a los terceros. Todo lo que es malo debe ser sancionado, nos decía. Después surge en 1957 la Comisión
Wolfenden. La Comisión Wolfenden de 1957 propuso al Parlamento ciertas reformas al derecho penal inglés. Entonces, todo lo malo debería ser sancionado. A continuación, veremos el debate entre el juez Lord Patrick y Delling, entre el juez Lord Patrick Delling y Hart, que han debatido estos personajes. Vamos a ver. El juez Lord Patrick, en una conferencia en la Academia Británica, objetó severamente el informe Wolfenden, sosteniendo que él asume presupuestos filosóficos controvertibles acerca de la función del derecho penal. Tales presupuestos, afirmaba Lord Devlin, no se compadecen con muchos aspectos del derecho de Inglaterra que no se explican en función de la protección de terceros. El que el consentimiento de la víctima no sea en general una defensa, la represión de los delitos, por ejemplo, los delitos de eutanasia, duelo, aborto, bigamia, incesto, etc. Entonces, estos derechos tenían que ser protegidos. Se reconocía también que se tenía que apoyar que el derecho inglés necesitaba reformas. Entonces Wolfenden decía que el derecho inglés tenía o necesitaba reformas, tenían que modificarse las normas. La tesis de Lord Devlin. Devlin provocó una multitud de réplicas en diferentes países, pero su principal oponente fue el profesor de Oxford, Hart, a través de sus charlas en la BBC de Londres. Ahí Hart refutaba lo que opinaban los otros tratadistas. Hart atacaba primero el abuso de los ejemplos a los que recurre Lord Devlin para demostrar que el derecho inglés se conforma a su concepción. Sostiene que muchos de esos ejemplos no consisten en la represión de meros actos inmorales, sino en leyes paternalistas que defienden los intereses de la gente en contra de su propia voluntad. Y que el tratadista Mill tampoco admitía, pero que, según Hart, no son tan objetables como lo es la represión de la mera inmoralidad o en leyes que protegen la decencia pública. Hart sostiene que no todo acto es inmoral y a la inversa, no todo acto indecente o es inmoral. Un ejemplo de lo último son las relaciones entre cónyuges o las relaciones en parejas, algunas veces también realizadas en público. Luego de comentar estos ejemplos, Devlin, Hart se propone discutir tanto la tesis extrema de Stephen de que la preservación de la moralidad social es algo bueno en sí mismo, como la tesis más moderada de Lord Devlin, de que la tal preservación de la moral positiva es instrumentalmente valiosa como medio para defender a la sociedad. Contra la tesis de Lord Devlin, Hart sostiene, primero, que si bien puede definirse sociedad de tal modo que ella deba tener moral, no hay que identificar a la sociedad con cierta moral, ya que la moralidad de la sociedad puede cambiar. Segundo, que Lord Devlin no presenta prueba empírica alguna sobre las modificaciones en los hábitos morales de la gente. Y tercero, que este tipo de posiciones encubren
una confusión entre democracia y populismo moral, o sea, la doctrina de que la mayoría debe determinar no quiénes deben gobernar, sino cómo los demás deben vivir. Evaluación del debate. Evaluación del debate. ¿Cómo puede evaluarse esta controversia? ¿Cómo puede evaluarse esta controversia? Obsérvese, en primer lugar, que la polémica versa acerca de si el derecho debe hacer efectiva la moralidad vigente en una sociedad, cualquiera que sea su contenido. Puestas las cosas en estos términos, la posición de Hart aparece como razonable, puesto que esa moral vigente puede ser, como él dice, extraordinariamente aberrante. Piénsese en la moral nazi o en ciertas costumbres de tribus africanas que establecen, por ejemplo, mutilaciones. O sea, en otras legislaciones, para lo que para unos es bueno, para otras legislaciones es malo. ¿Es permitido mutilar? En Latinoamérica no, pero en otros países se permite mutilar o dar azotes, por ejemplo, ¿no? Dar penas físicas y hasta en público. Por ejemplo, en el Islam queremos implementar una política de purificación de la sociedad y para alcanzar ese objetivo se debe castigar a quienes diseminan el mal en la juventud. Esas son reglas de esas creencias. Entonces, son ejemplos que nos dan. Por ejemplo, cuando un ladrón comete algo ilegal, este debe ser arrojado a las cárceles. Lo propio con los asesinos. Entonces, a estas personas, obviamente, no se los puede mantener con vida, ¿no? Entonces, así opinan, por ejemplo, Oriana Fallaci en el libro The Guardian Weekly de 1979. Por ejemplo, Khomeini debería haber aprendido de Santo Tomás. No es incoherente distinguir entre diferentes actos inmorales y suponer que la moral no exige que todo acto contrario a ella sea reprimido. A continuación veremos la justificación de la pena. La justificación de la pena. En este capítulo veremos la justificación de la pena. La justificación de la pena. Las sanciones penales se distinguen de otras sanciones y de otras medidas coactivas aplicadas por el Estado. Por ejemplo, cuarentenas o confiscaciones o decomisos. Se diferencian por la finalidad y obviamente por sus destinatarios, ¿no? Entonces, quienes infringen las reglas o las normas son objeto de sanciones. Si el sufrimiento desapareciera, por ejemplo, la pena no solo perdería su razón de ser, sino que dejaría de ser llamada pena. Por ejemplo, una medida de seguridad o una medida de rehabilitación. Entonces, en este sufrimiento implícito en la pena, es lo que ha movido a los filósofos y juristas a buscar la justificación moral de que sea convincente. Siendo la pena un elemento del derecho, la justificación de la pena es una condición necesaria de la justificación moral del derecho. En muy pocos casos, como en relación a este tema, se enfrentan tan radicalmente y se ponen tan de manifiesto
sus respectivos defectos y virtudes. Dos de las grandes concepciones morales que, como vimos, han dominado el pensamiento occidental moderno son las doctrinas utilitarista y kantiana. Para la concepción moral utilitarista, la pena no se justifica moralmente por el hecho de quien la recibe, haya hecho algo malo en el pasado o haya hecho algo bueno, sino por las funciones, por sus distintas funciones. Entonces, nadie va a volver a delinquir, nadie va a volver a cometer un delito si sabe que implícita a la pena va a recibir un sufrimiento. Entonces, para el utilitarismo, una pena está justificada si y solo si ella es un medio eficaz para evitar males sociales. Entonces, la pena es un medio necesario para evitar esos males. La pena es un medio necesario para evitar esos males. El perjuicio que la pena acarrea para la persona es menor que los perjuicios que la sociedad implementa. Esto lo menciona el tratadista Jeremías Bentham. Para Kant, quien defendía en cambio una justificación de la pena basada en la retribución, no podría haber una posición más aberrante. Dice, la pena no puede nunca aplicarse como un simple medio de procurar otro bien, ni aun en beneficio del culpable, sino que debe siempre serlo contra el culpable por la sola razón de que ha delinquido. Porque jamás un hombre puede ser tomado por instrumento y su personalidad innata le garantiza contra tal ultraje, aun cuando puede ser condenado a perder su personalidad civil. El malhechor debe ser juzgado de manera digna, con un castigo. La ley penal es un imperativo categórico. ¿Se aplica o no se aplica al malhechor? Es decir, que no hay términos medios. No hay o la aplico o no la aplica. Es categórica. Ahora, la responsabilidad es relativa. Usted es más o menos responsable. Hay otros que son menos o menos responsables. Entonces, la responsabilidad es relativa, pero la culpabilidad es absoluta. ¿Se es o no se es culpable? No hay términos medios. ¿Es posible combinar los aspectos positivos del utilitarismo y del retribucionismo? Utilitarismo y retribucionismo en una justificación coherente de la pena. Si no se quiere abrazar el oscuro mito de concebir como buena a la suma de dos males, debe exigirse como condición necesaria de la legitimidad de toda pena el que ella sea demostrablemente el medio más eficaz para evitar perjuicios sociales mayores.
Hay un principio de distribución de beneficios y cargas, ¿no? Entonces, la imposición a un individuo de una pena, de una carga o de un sacrificio se justifica siempre y cuando se aplique con dignidad a la persona. Obviamente, para evitar males mayores. Es decir, que la persona no continúe delinquiendo en la sociedad y se le coloque, obviamente, un límite. A continuación, veremos el papel de los jueces en una sociedad democrática. El papel de los jueces en una sociedad democrática. Los jueces tienen un ámbito considerable de discreción para cumplir con su función y responsabilidad de resolver casos. Parte de esta discreción es una discreción de derecho, es decir, que es otorgada por el propio derecho, no de manera arbitraria, sino por la ley. Parte de la discreción judicial también es una discreción de hecho, que tiene su origen en la ambigüedad o vaguedad del lenguaje legal, o en algunas lagunas o inconsistencias del sistema jurídico. Una de las cuestiones más importantes de la filosofía del derecho es la pregunta acerca de cómo los jueces deben ejercer la discreción de hecho y de derecho, de que gozan para resolver casos, para resolver o solucionar casos. Gracias a la existencia de una dogmática jurídica que pretende ofrecer a los jueces soluciones que, según se supone, son las únicas válidas, porque en el ámbito del derecho ellos están para solucionar y para resolver los casos. En el ámbito anglosajón, donde se es más escéptico acerca de la existencia de una ciencia del derecho capaz de producir la solución jurídicamente correcta para cada caso, se tiene una conciencia mucho mayor de los problemas que plantea la discreción judicial. Sobre todo, eso ocurre en los Estados Unidos, en la Corte Federal, en la sociedad norteamericana, donde el juez tiene un papel para dictar, obviamente, y resolver los casos. Por ejemplo, en la decisión del caso Brown versus Board en 1954, en el que el juez declaró inconstitucional toda forma de discriminación racial en las escuelas. Esto ha causado una verdadera revolución social en los Estados Unidos. Es decir, que esta decisión del juez obviamente afirmaba que no exista más discriminación racial, porque obviamente hasta 1954 existía. Entonces el juez, a través del poder de discreción judicial en una sociedad democrática, tiene la facultad de decidir y de emitir fallos, ¿no?, sobre los ciudadanos. Ronald Dworkin, el tratadista Ronald Dworkin, ha desarrollado una interesante teoría acerca de cómo los jueces deben ejercer su discreción en una sociedad democrática. Cómo los jueces deben ejercer su discreción
en una sociedad democrática. Una de las restricciones a la que deben someterse los jueces en el ejercicio de su discreción se llama la doctrina de la responsabilidad política. La doctrina de la responsabilidad política, que establece que los jueces, como los demás funcionarios públicos, deben adoptar decisiones que pueden justificar y que pueden responder. Es decir, que todas sus decisiones deben ser coherentes, deben ser rectas y todas sus decisiones deben ser justas. Por lo tanto, estas decisiones deben apegarse al derecho, no deben ser mal dictadas. Dworkin distingue los principios de derechos por un lado y las políticas por otro lado. Los derechos estipulan, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿no? A la seguridad nacional. Entonces los derechos siempre deben ser individuales, distributivos, para que la persona pueda gozar y ejercer sus derechos individuales. Pero los derechos objetivos o colectivos, denominados políticas, también deben respetar a los derechos individuales de las personas. Entonces, las políticas públicas que establece el Estado deben sujetarse a respetar los derechos individuales de las personas. Dworkin sostiene que los jueces deben atenerse y que en realidad de lo hecho así lo hacen, a juzgar de acuerdo con los principios establecidos en los poderes del Estado, en las políticas públicas del Estado. Es decir, que el juez no puede actuar de manera libre o discrecional, no puede apartarse de la ley. Dworkin plantea que los principios que los jueces deben tomar en cuenta a momento de dictar sus fallos, a momento de emitir sus decisiones, deben estar justificadas en las normas reconocidas por el órgano legislativo y también por la jurisprudencia. Entonces hay una especie de requisito de consistencia articulada. Una consistencia articulada. El juez no puede emitir fallos si no tiene sustento. El juez no puede emitir fallos si no tiene argumento. El juez no puede emitir fallos si no tiene apoyo de la doctrina o de la jurisprudencia. De esta manera, acabamos de terminar la lección número 1, que ha sido dividida en 4 clases, del libro Introducción al Análisis del Derecho de Carlos Santiago Nino. Un capítulo realmente apasionante que espero que lo hayan aprovechado. Tomen sus apuntes, pueden hacer sus cuadros sinópticos y con cualquier metodología de análisis y de sintaxis, de resumen, pueden ustedes sacar el máximo provecho de este texto. En adelante veremos el libro denominado Cultura de Paz, de los tratadistas Cabello, Carmona, Gorjón, Iglesias, Sáenz y Vázquez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. A continuación, iniciaremos la clase número 5. Muchísimas gracias por su atención.